mayormente para el personal educativo. La siguiente, por favor. Y aquí vemos el desglose, son 12.740.897 personas, esto es ya más del 10%, es un poco cercano a 10.1% de la población que ha sido ya vacunada. Vemos los 4 grupos, insistimos en que siguen activos. Personal de salud, se sigue completando la meta de vacunar al personal de salud de los sectores público y privado que forman parte del grupo de primera línea. Y aquí recordamos un elemento que es crucial, que son los objetivos de la vacunación. El objetivo no es proteger a cada persona en lo individual, ese es el mecanismo de protección, pero el objetivo de la vacunación contra COVID es un objetivo poblacional. Comentábamos hace unos días que existe ya una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que fue pronunciada el 22 de febrero de 2019, que establece cuáles son las diferencias entre la noción del derecho de protección de la salud como un elemento individual comparado con un elemento colectivo. Y de esa manera queda, desde el punto de vista jurídico, formalmente definido lo que significa la protección de la salud en términos colectivos. ¿Por qué lo comentamos? Porque todavía estamos viendo algunos casos, por suerte, más o menos esporádicos, de acción judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas, sobre todo en el campo del personal de salud, que se han acercado a los tribunales, a los jueces, han hecho una denuncia indicando que consideran que sus derechos han sido vulnerados y que deben ser vacunados. Y lo que hemos visto es que las resoluciones han sido mixtas, ha habido jueces que toman en cuenta esta visión contemporánea, insisto, ya formalmente pronunciada como una tesis que generó jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, 22 de febrero de 2019, y con base en ello dejan en claro que la prioridad de la política nacional de vacunación es la protección colectiva y por lo tanto no ha lugar que una persona quiera, por una vía judicial, en cierta manera saltarse la fila, anticiparse a la vacunación. Otros jueces y juezas parecieran no estar tan familiarizadas o familiarizados con esta visión contemporánea y todavía pronuncian sentencias favorables en juicios de amparo y establecen que deben vacunarse las personas. En algunos casos hemos tenido la conducta inmediata, obviamente de acatar las disposiciones del Poder Judicial. Es muy importante dejar en claro que en todos los casos se debe acatar las disposiciones, pero también hacemos manifiesto que conocemos que el Poder Judicial en este momento tiene un comportamiento mixto. Algunas tienen una visión más contemporánea, más moderna de la vigencia de las disposiciones legales actuales y otros todavía tienen una visión que solo contempla la perspectiva individual del derecho de protección a la salud. El caso de las personas médicas, las personas del sistema de salud, que son no solamente médicas y médicos, sino también otras 11 categorías laborales, como se conoce, como se especificó, como está claramente establecido en la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19 en México y en muchos otros países, se define primera línea como aquellas personas que están en la primera línea de respuesta ante COVID. Esto tiene dos implicaciones. Por un lado, ciertamente el riesgo, la proximidad a el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto la probabilidad de contagio, pero por el otro, lo que es fundamental y es lo que define a la primera línea, que es la importancia estratégica de la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud. Y no todas las personas que trabajan en el sistema de salud tienen esa condición de estar en la primera línea de respuesta. No por ello son menos importantes, todas las personas en México son igualmente importantes respecto a su oportunidad de vacunarse, pero esto hay que hacerlo en forma ordenada porque el propósito de la política de vacunación contra COVID-19 es un propósito poblacional, es un propósito de salud pública, no es un propósito de atención médica individual.
Esto ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, pero de cuando en cuando conviene recordar al público en general y también a los medios de comunicación, pidiéndoles con todo respeto, nos ayuden a difundir lo que se comunica aquí en esta conferencia. Respecto al personal educativo, también aprovechamos para hacer recordatorios. Es también un objetivo grupal. En lo individual se está vacunando y eso lleva a producir una respuesta inmune, una respuesta de defensas de cada una de las personas que son vacunadas. Son cerca de 3 millones, un poco más de 3 millones de personas identificadas claramente en los padrones o censos de vacunación. Pero el objetivo fundamental también es un objetivo grupal, que en esta situación, en el caso del personal educativo, no es el reducir la actividad epidémica en condiciones de alta transmisión, sino es exactamente lo opuesto, reducir el riesgo de transmisión cuando existen condiciones de baja transmisión. En su momento, hace varios meses, solamente Campeche estaba en esa condición y por eso iniciamos a vacunar al personal educativo solamente en el estado de Campeche. Después se sumó el estado de Chiapas, después se sumaron varias otras entidades y en este momento estamos en segmentos de 5 en 5 o 6 en 6 entidades federativas vacunando al personal educativo, justamente cuando acumulamos ya 15 semanas consecutivas de reducción de la epidemia. 15 semanas son 3 meses y medio y ya llevamos ese periodo de reducción de la epidemia. Estamos ya en la semana 16 de la reducción de la epidemia. Entonces es un momento muy favorable y el objetivo nuevamente es un objetivo social, un objetivo general de población que es proteger a las personas en su conjunto para proteger los servicios educativos y facilitar el retorno a la normalidad en el segmento educativo, es decir, el regreso a las aulas, el regreso a las escuelas, lo que ayuda a garantizar el derecho fundamental de educación. Esa es la lógica del plan en estos dos aspectos. Las personas adultas mayores, que ya concluimos con la meta inicial, aunque acabo de hacer énfasis en que de todos modos sigue abierta la oportunidad para aquellas personas que no se hayan vacunado y tengan 60 años de edad o más. Ahí el objetivo fue reducir la mortalidad en esta población, independientemente de su ocupación, su lugar de residencia o cualquier otra circunstancia. Todas las personas adultas mayores fueron vacunadas con el propósito de reducir la intensidad de la epidemia, uno de los impactos más gravosos que desde luego es la pérdida de la vida. En el caso de personas de 50 a 59, el objetivo es el mismo, es complementario, y en las demás categorías de edad irá conduciéndose la vacunación por este mismo objetivo. Recuerden que explicamos desde el pasado 8 de diciembre de 2020, cuando comentamos sobre cuál era la lógica científica de la política de vacunación de México, esta perspectiva que fue formulada a partir de los análisis que hizo nuestro grupo técnico asesor en vacunación, que es semejante a lo que otros países también han tomado en cuenta. Si una población se empieza a vacunar, empezando por las personas más vulnerables, tomando en cuenta el criterio principal que es edad, y se empieza desde la persona más añosa, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta llegar a la persona más joven. En el caso de México, cuando hayamos vacunado a 20% de la población, el impacto positivo será reducir 80% de la mortalidad. Esa es la misma lógica también para personas de 50 a 59 años. Y anticipo algo que vendrá en la fase 3, cuando ya vacunemos a personas de 40 a 49, el objetivo será el mismo, pero ahí aparecen también otros impactos muy positivos, como el hecho de facilitar la reactivación de la vida social y económica. Ese será un impacto adicional cuando vacunemos a las personas de 40 a 49. ¿Por qué razón? Sencillamente porque una proporción muy grande de las personas empleadas, las personas trabajadoras o las personas que tienen una ocupación generadora de riqueza para la comunidad, para el país, tienen esas edades. Y lo mismo irá ocurriendo con 30 a 39, 20 a 29. La siguiente, por favor.